Bueno, muy buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar de lo que denominé como la República de las Instituciones, un proceso que en términos cronológicos se extiende desde la caída de Rosas hasta 1880, pero concretamente toma su sesgo decisivo tras la victoria militar o la victoria acordada luego de un inexistente enfrentamiento militar en Pavón por parte de Bartolomé Mitre. La denominación de república de las instituciones está asociada esencialmente a la contraposición con aquello que denominamos república de la opinión. Es decir, básicamente durante la década del 50, como ya hemos visto, se llevó adelante una especie de laboratorio, una prueba de laboratorio, de ensayo en Buenos Aires, respecto de la articulación de un régimen político que estaba basado esencialmente en la confirmación en el mando, en el liderazgo de parte de una minoría liberal autodesignada que prescindía del sufragio universal a través de la práctica del fraude y que bajo un discurso liberal de ampliación de las libertades públicas, de garantía de la propiedad privada, de alguna manera de modernización, que trataba de expresar la victoria de la civilización tal como la entendían esos liberales respecto de la barbarie, que vendría a ser todo lo americano, es decir, el cosmopolitismo frente al americanismo, podríamos decir sintéticamente, eh, funcionó entonces, decía, como una prueba en términos de articulación de un régimen político. Otras variables esenciales fueron, digamos, la construcción de un poder judicial que convalidaba sistemáticamente todas las violaciones de las normas por parte de quienes formaban parte de ese consenso y como contrapartida sancionaba duramente a aquellos que tenían posiciones opositoras, no oposición política concreta entre hombres, sino respecto de la oposición al modelo de organización de un régimen y una economía coloniales en el marco del Río de la Plata, por cierto, que era la finalidad última de ese liberalismo de mediados del siglo XIX en adelante. Y también otras variables fundamentales fueron el control sobre la prensa, es decir, la habilitación exclusivamente de aquellos medios periodísticos que, digamos, cuyo discurso tendiera a generar una doctrina liberal e instalarla en la mayor parte de la sociedad, la prescindencia de la voluntad popular a través del sufragio, a través de la aplicación del fraude y su reemplazo por una apelación constante a una opinión pública compuesta por sectores burgueses, medios y altos, esencialmente, y básicamente, digamos, relacionados con la expansión del modelo agroexportador dependiente. Y también, y en los primeros ensayos ya se va a ver en Buenos Aires, la utilización de la educación como una herramienta esencial para la construcción de un sentido común y de una lógica colonial, de una lógica en la que quedaran sancionadas la desigualdad, la concentración de la riqueza y básicamente un modelo cosmopolita que condenara a una representación asociada con el atraso a todo aquello que tuviera que ver con lo americano. Y básicamente, digamos, que esta educación ha hecho hincapié en presentar a nuestra sociedad no como una emergente de América, sino básicamente como un rezago de las sociedades del mundo eurocéntrico. Evidentemente, durante
esa década del 50 lo que va a quedar en claro es la imposibilidad de liderar un proyecto político fuera de Buenos Aires, pero también el hecho de que la dirigencia argentina en general aceptaba un proceso de construcción de un orden dependiente, la cola del león inglés, en algún momento, como dijo alguien, y que efectivamente, digamos, quienes estaban disconformes o disentían respecto de este modelo y de estas prácticas, normas y valores que se instalan, quedaban fuera del juego y eran marginados, asesinados o encarcelados. Pero evidentemente faltaba algo más en la década del 50 y era el paso del eje político-institucional de Paraná a Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque efectivamente, digamos, Urquiza había sido un instrumento útil para el desplazamiento de Rosas, pero efectivamente, sobre todo en un principio, oponía algunas resistencias, sobre todo lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza respecto de las clases propietarias porteñas, razón por la cual Urquiza va a terminar subordinado a un consenso más amplio que es definido en el contexto de la inauguración de la Sociedad Masónica en 1860, donde claramente se van a establecer las condiciones posteriores en términos de reparto de poder y de orientación del proceso histórico de la Argentina y del Río de la Plata. Y esto es significativo porque efectivamente de esa manera únicamente podemos entender el abandono del campo de batalla en los campos de Pavón en 1861 y luego una larga correspondencia entre Mitre y Urquiza, donde se va a definir digamos, no solo quién fue el vencedor de la batalla, sino también las condiciones de la relación que se va a establecer entre Urquiza y el nuevo orden, liderado por la clase propietaria, con sede en Buenos Aires, y también un modelo donde, digamos, lo que se privilegia es la pampa húmeda, condenando a la marginalidad al resto del territorio. Durante esta etapa vamos a ver que se da una serie de reacomodamientos. El primero tiene que pasar naturalmente por el hecho de poner en vigencia esa Constitución Nacional reformada después de la batalla de Cepeda con el Pacto de San José de Flores, básicamente para garantizar una presentación, como lo decía Alberdi, una carta de presentación ante el exterior de que habíamos sacado un certificado de civilidad o de civilización. Pero en la práctica esos derechos que estaban presentados, que estaban redactados en la Constitución, solo tenían vigencia en aquellos casos en que sus beneficiarios estuvieran en condiciones de hacerlos cumplir. Y es por esta razón entonces que vamos a ver que efectivamente, digamos, tal como lo planteaba Alberdi, iba a ser imposible llevar adelante un proceso de modernización acelerado reconociendo los derechos y garantías que estaban presentes en la Constitución para el conjunto de la sociedad. Se limitaba exclusivamente a las clases propietarias este reconocimiento de garantías, mientras, como vemos en el Martín Fierro, como se ve en la amplia literatura que tenemos respecto de archivos policiales y judiciales, evidentemente la gran mayoría de la sociedad permaneció al margen de esas conquistas o de ese reconocimiento de capacidades cívicas, políticas, económicas que figuraban en el texto constitucional. Si lo analizamos de la perspectiva política tenemos tres momentos: la presidencia de Mitre, la de Sarmiento y la de Avellaneda. Las tres presidencias tienen una raíz común, que es la consolidación
del Estado Nacional fundamentalmente, y de un orden institucional basado en aquellas prácticas, el fraude fundamentalmente, la autodesignación a través de la ficción electoral por parte de las élites socioeconómicas y culturales, pero evidentemente durante todo este periodo hubo un constante reacomodamiento en términos de distribución de porciones de poder. En la primera gestión, la de Mitre, vamos a ver que fundamentalmente se va a tratar de utilizar a la guerra exterior, una guerra injustificable por cierto en términos morales, pero muy útil en términos políticos, la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza, que posibilitó liquidar la oposición interna a este nuevo proyecto a través de lo que puede considerarse como tal vez el primer genocidio de la historia argentina, que implicó la eliminación física de la mayor parte de quienes seguían al Partido Federal, de sus líderes, de sus caudillos, y también el envío a su sacrificio en el frente de batalla paraguayo de algunos de ellos, del mismo modo que buena parte de la población afrodescendiente que fue donada por las clases propietarias porteñas como represalia por su adhesión al régimen de Rosas. Evidentemente esa guerra se alargó innecesariamente, no solo porque de alguna manera existió un mandato colonial que tenía que presentar una experiencia, un ejemplo disciplinatorio para todos aquellos que se negaran a incorporarse a la División Internacional del Trabajo que estaba impulsando Gran Bretaña, por lo cual el proteccionismo paraguayo resultaba una mácula, un inconveniente para la profundización de ese modelo de dominación colonial a escala internacional. Esto es algo que tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no? Pero también, básicamente, el tema de acabar con todas las resistencias a un orden autoungido con respaldo de la masonería internacional y también con respaldo de las embajadas extranjeras, que utilizaba a Buenos Aires como metrópoli y a las provincias como sociedades coloniales de un orden de dominación en el cual una pequeña minoría repartía los beneficios obtenidos con los grandes capitales externos desde un centro de poder que, si bien formalmente gozaba de soberanía, en la práctica estaba profundamente condicionado por las decisiones de los mercados y por las presiones políticas imperiales. El gobierno de Mitre entonces no solo va a llevar adelante una tarea de liquidación de la base social del Partido Federal y de sus liderazgos, sino que también de alguna manera va a confrontar con alternativas que van surgiendo en las provincias para reemplazar a esos líderes. Y efectivamente nos encontramos con que, si bien en muchas provincias existe un consenso respecto de que es inevitable el modelo agroexportador, la dominación británica, lo que no es inevitable, gracias a las disposiciones de la Constitución, es el hecho de que sea Buenos Aires quien simultáneamente lidere el proceso económico y el proceso político. Por esta razón vamos a ver muchos cuestionamientos al liderazgo de Bartolomé Mitre, sobre todo durante su larga estancia en el exterior, al frente de las tropas de la Triple Alianza. Y luego lo que vemos es un gran problema, que es un problema bastante habitual en la Argentina, que es la cuestión sucesoria. Es decir, al dársele tantas atribuciones a los presidentes, luego su reemplazo resultaba dificultoso, sobre todo cuando esos liderazgos tenían alguna matriz carismática. Mitre va a tratar en vano de imponer un sucesor, razón por la cual va a ser el ejército del Paraguay el que va a imponerlo, en alianza con ciertos sectores claramente de la primera sociedad porteña y también con algunos sectores de algunas provincias, reemplazando a un presidente porteño por otro de origen sanjuanino, que no participó prácticamente en ninguna clase de campaña electoral,
y que se enteró por el telégrafo de que había sido designado para cumplir esta función. Ahora, la llegada de Sarmiento plantea problemas. Y plantea problemas en primer lugar porque hay que resolver la finalización de la Guerra del Paraguay en el marco de un conjunto de rebeliones que se producen de parte de los últimos caudillos federales, sobre todo en la zona del litoral, que se oponen a este proceso de descentralización, de concentración del poder político desde Buenos Aires, ¿no? Y evidentemente Sarmiento llega con un programa muy distinto a aquel que había postulado. No le interesa impulsar colonias agrarias, ni la división de la tierra, ni mucho menos, sino que se va a definir como el primer alberdiano y claramente va a tratar de orientar su gobierno o convertirlo en un instrumento de las clases propietarias. Sarmiento se retira del Frente Paraguayo en 1870, dejando los beneficios de la guerra en manos de británicos y brasileños. Y básicamente también algo que está presente constantemente en esta república y las instituciones es la tensión entre la construcción del Estado y la vigencia efectiva de una república, porque esa república institucional que permanentemente preside los discursos se contrapone constantemente con las prácticas. Es decir, básicamente hay una matriz autoritaria donde los sectores militares y las clases propietarias, así como el poder imperial, tienen un papel determinante, y su víctima claramente es la sociedad, que debería ser aquella que ejerciera la soberanía popular según los términos planteados en la Constitución. Sarmiento va a incrementar la matriz represiva del Estado, también va a tratar de fortalecer todo aquello que tenga que ver con los lazos de dependencia respecto de los centros de poder y los centros económicos a nivel internacional. Pero evidentemente es un presidente demasiado autoritario y personalista en sus decisiones, con muy escasa muñeca política como para poder generar consensos básicos. Por lo tanto, el riesgo del incendio de la Argentina como producto de guerras civiles está permanentemente latente. Durante su presidencia se va a producir un ajuste de cuentas con Urquiza, que va a ser asesinado por indicación de Ricardo López Jordán, cumpliendo así la profecía de Hernández de que en la traición de Urquiza iba a ser pagada por la muerte, por la venganza a manos de un puñal federal. Y efectivamente esa fue la salida final. Sarmiento, que había sostenido el exterminio de las poblaciones criollas, indígenas, en nuestro país, no es un gobernante que genere demasiada confianza o expectativas en el conjunto de la sociedad. Tampoco resulta, por su carácter tan particular, por su pretensión de figuración, alguien demasiado confiable para las clases propietarias. Y de hecho vamos a ver que se produce durante su presidencia un cambio en la gestión chilena. El Partido Liberal asume el poder y trae e inmediatamente es una exigencia de que la Patagonia y los territorios del sur pasen a manos chilenas, presentando, entre otros fundamentos, los artículos periodísticos que había redactado Sarmiento durante los años del rosismo en su estancia en Chile, donde reconocía la soberanía chilena sobre esos territorios. La situación es realmente grave. Estamos al borde de que se genere un movimiento de deposición institucional en ese contexto. También Sarmiento toma un empréstito que desaparece mágicamente entre su entorno. Y en un momento hasta Sarmiento piensa en pedir licencia para salir a contestar por la prensa las acusaciones de todo tipo que se formularon en su contra. Finalmente no lo hace y en el año 1872
va a exigir que se cierre el Congreso y se le otorgue la suma del poder público, es decir, justamente aquello que según él había caracterizado a Rosas y a otros caudillos como tiranos. Evidentemente las convicciones de Sarmiento variaban constantemente y su apego por la democracia no era algo que lo caracterizara. Fracasa en esto, su gestión termina realmente a los tumbos, básicamente va a tener que sostenerse en el poder militar que lo había ungido, y ahí se plantea el tema de la sucesión, y la sucesión se va a dar en beneficio de su ministro de Educación, Nicolás Avellaneda, quien con una gran habilidad política durante la exposición industrial de 1870 en Córdoba había conseguido formar un partido nacional que expresaba consensos entre las dirigencias de las provincias argentinas. La alianza entre el Partido Nacional y el Partido Autonomista porteño va a llevar a la victoria de Avellaneda en un contexto de fraude nuevamente. Y por las características del sistema electoral de la época, el mitrismo, al ser derrotado, el Partido Nacionalista, como lo llamaba, un nacionalismo muy particular, como lo llamaba Bartolomé Mitre, decide alzarse en una revolución. Mitre, como siempre, iba al frente de batalla, pero evitaba combatir, ya que no eran esas sus dotes, sino simplemente buscaba una posición de fuerza desde donde negociar. En este caso negoció, pero no le salió bien. Tuvo que rendirse ante un joven coronel Roca, que le garantizó una serie de condiciones que luego fueron desechadas por el presidente Avellaneda. Por lo tanto, Bartolomé Mitre, que había sido el fundador de ese régimen institucional en 1861, terminó preso durante algún tiempo. Ahora, evidentemente, ni Mitre podía durar mucho tiempo preso por sus vinculaciones políticas, por la significación de su diario La Nación. Tampoco el clima internacional era demasiado favorable, se produce la primera crisis capitalista de significación de 1873 a 76, y ahí es donde Avellaneda sienta la doctrina de que el gobierno argentino pagará por sobre el hambre y la sed de nuestro pueblo, cuando el resto de los gobiernos a escala mundial habían decidido suspender el pago de capital e intereses de sus deudas. Avellaneda lo resuelve bajando salarios, despidiendo empleados públicos, pero garantizando en la mayor medida de lo posible la tasa de beneficio de los sectores económicos más concentrados y de los capitales externos. Las políticas impopulares de Avellaneda permitieron que surgiera dentro del autonomismo porteño el denominado Partido Renovador, con un proyecto